La vida a veces da giros inesperados, especialmente cuando crees que tienes todo bajo control. Ethan Thompson nunca imaginó que regresar a casa después de sus estudios lo llevaría a una situación tan complicada. Sin embargo, aquí estaba, de vuelta en España, viviendo con su padre, Diego, y su madrastra, Aurora. Al principio parecía una buena idea. La situación laboral era difícil, y quedarse con ellos mientras buscaba trabajo era una decisión financiera sensata. Aurora había sido su madrastra durante 15 años, y siempre habían tenido una buena relación. A pesar de sus 62 años, ella se movía con una gracia y energía que la hacían parecer mucho más joven. Practicaba yoga y nadaba regularmente y su cabello castaño con canas enmarcaba su rostro amable de manera perfecta. Para Ethan, Aurora había sido más una amiga que una figura materna. Las primeras semanas en casa transcurrieron de manera cómoda y rutinaria. Diego trabajaba largas horas en su empresa de construcción, mientras que Aurora gestionaba su pequeño negocio en línea. Ethan pasaba sus días enviando currículums y preparándose para entrevistas de trabajo. Una mañana fatídica comenzó como cualquier otra. Tenía una entrevista importante más tarde y se estaba preparando en el baño. El vapor de la ducha había empañado el espejo y, mientras se afeitaba con cuidado, escuchó un suave golpe en la puerta. Era la voz de Aurora pidiendo permiso para entrar y tomar rápidamente sus medicamentos del armario. Sin pensarlo 2 veces, Ethan le dijo que podía pasar. En su hogar siempre habían sido bastante relajados con este tipo de cosas. Aurora entró con su habitual bata de seda y se acercó al armario sobre el lavabo. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Cuando levantó la mano, la bata se enganchó en el tirador del armario, provocando que se resbalara. El momento pareció detenerse en el tiempo. Sus miradas se encontraron en el espejo empañado y ambos se dieron cuenta de la situación. Aurora rápidamente recuperó su compostura, pero sus mejillas se sonrojaron. «Lo siento mucho, Ethan. Por favor, no se lo digas a tu padre», susurró antes de salir apresuradamente. Esa jornada fue un desafío para Ethan. No pudo concentrarse en su entrevista, ya que el incidente de la mañana se repetía en su mente, trayendo consigo confusión y sentimientos que nunca había esperado experimentar hacia Aurora. La tensión era palpable durante la cena, que transcurrió en un incómodo silencio. A la mañana siguiente encontró una nota deslizada bajo su puerta. La elegante caligrafía de Aurora le pedía que se reunieran a solas cuando Diego se hubiera ido a trabajar. Su corazón latía con fuerza al leer las palabras. Sabía que esa conversación cambiaría todo. Se encontraron en la cocina después de que su padre salió. Aurora estaba sentada frente a él, con las manos alrededor de una taza de café, visiblemente nerviosa. Aurora se veía más vulnerable que nunca. Ethan había comenzado a darse cuenta de esto desde el incidente en el baño. Su voz temblaba ligeramente mientras le confesaba que lo ocurrido había despertado en ella sentimientos inesperados, emociones que pensaba que ya eran demasiado tardías para experimentar. Ethan, sintiéndose cada vez más expuesto, admitió que no podía dejar de pensar en aquel momento. La tensión en la cocina era palpable mientras ambos se sentaban, conscientes de que algo había cambiado entre ellos. Aurora se inclinó sobre la mesa, su mano tocó suavemente la de Ethan. Fue un contacto simple, pero una descarga eléctrica recorrió su cuerpo. Antes de que se dieran cuenta, estaban de pie uno al lado del otro. La luz de la mañana que entraba por la ventana iluminaba el rostro de Aurora, acentuando la incertidumbre y el deseo en sus ojos. El tiempo pareció detenerse mientras se acercaban. Sus labios se encontraron en un beso suave y titubeante que duró solo unos segundos, pero que se sintió como una eternidad. Se separaron y la realidad de lo que habían hecho les golpeó con fuerza. Aurora retrocedió, llevándose la mano a la boca. «Esto está mal», susurró, pero sus ojos contaban una historia diferente. «Sabía que debía irme, pero algo me retenía», confesó ella, sintiendo la presión de la situación.
Los días siguientes se convirtieron en una danza delicada de miradas furtivas y distancias cautelosas. Ambos intentaban actuar con normalidad cerca de Diego, el padre de Ethan, pero la tensión subyacente era imposible de ignorar. Cada roce accidental, cada momento a solas, estaba cargado de emociones no expresadas. Ethan comenzó a inventar excusas para quedarse más tiempo en casa, fingiendo que estaba ocupado con solicitudes de empleo, mientras en realidad esperaba momentos a solas con Aurora. Ella parecía hacer lo mismo, buscando razones para estar en la misma habitación que él. La culpa era evidente en su rostro. La habitual calma de Aurora se había quebrado. Necesitamos hablar sobre esto, dijo mientras cerraba la puerta detrás de ella. Se sentó a su lado en el pequeño sofá, lo suficientemente cerca como para que él pudiera percibir su familiar aroma a lavanda, el mismo que le había brindado consuelo en los momentos difíciles de su adolescencia. Ahora, ese mismo olor provocaba en él una reacción completamente diferente. Pasaron horas hablando de todo y de nada. Discutieron lo mal que se sentía, pero también lo bien que les hacía. Hablaban de la imposibilidad de su situación, de lo que significaba para ambos. El sonido de una puerta cerrándose de golpe lo sacó de su burbuja. Diego había regresado a casa antes de lo esperado, y ambos se apresuraron a arreglarse, alisando sus ropas y peinándose, intentando parecer normales. Esa noche, durante la cena, la presión de su secreto era abrumadora. Diego hablaba de su día, completamente ajeno a cómo había pasado la tarde su hijo con su esposa. Aurora apenas tocó su comida, perdida en sus pensamientos. Después de la cena, dejó una nota en la habitación de Ethan, pidiéndole que se encontraran en el jardín a medianoche. Ethan sabía que debía ignorarla, que debía poner fin a esto antes de que se volviera demasiado complicado. Pero no pudo. La noche era fresca, y el jardín estaba iluminado por la tenue luz de la luna. Ethan y Aurora se encontraban juntos, sus cuerpos casi tocándose, compartiendo un momento que se sentía a la vez prohibido y electrizante. No puedo dejar de pensar en ti, Aurora, confesó Ethan, su voz apenas un susurro. Sé que esto es terrible, pero nunca he sentido algo así. Ella lo miró a los ojos, y en ese instante el mundo exterior desapareció. Sus muslos se rozaban mientras se sentaban en un banco de madera, el aire nocturno les envolvía. Aurora se acercó un poco más, y la tensión entre ellos se volvió palpable. Es como si esta misión que tenemos entre manos fuera algo tangible, dijo ella, su mirada intensa. Sin pensarlo, se inclinaron el uno hacia el otro y se besaron de nuevo, esta vez con más pasión. Las manos de Aurora exploraban el pecho de Ethan, mientras él seguía la curva de su cintura, sintiendo la calidez de su cuerpo. De repente un ladrido de perro resonó en la distancia, rompiendo el hechizo que los envolvía. La realidad les golpeó con fuerza, estaban al aire libre expuestos, y el riesgo que corrían parecía una locura. Aurora se levantó, alisando su ropa con nerviosismo. No deberíamos hacer esto aquí, dijo aunque sus ojos brillaban con una promesa de más. Necesitamos ser más cuidadosos, encontrar momentos más seguros para estar juntos. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Ethan observaba a Aurora interactuar con su padre, Diego, como si todo fuera normal, mientras que por dentro ardía el secreto que compartían. Cada comida familiar se transformaba en un ejercicio de autocontrol, donde las miradas furtivas y los gestos sutiles se volvían cada vez más significativos. Ethan luchaba por dormir, despertándose en medio de la noche pensando en Aurora, que estaba en la habitación contigua. Las paredes parecían demasiado delgadas, el hogar pequeño para contener la magnitud de lo que estaba ocurriendo entre ellos. Una mañana, Ethan la encontró de nuevo en la cocina, preparando café. Ella llevaba la misma bata de seda que había usado la primera mañana en el baño, pero esta vez no había nada accidental en su presencia. Sus miradas se encontraron y sin decir una palabra, se acercaron el uno al otro, olvidando todo lo que les rodeaba. Aurora se deslizó en sus brazos, encajando perfectamente contra él. Sabían que estaban jugando con fuego,
cada toque, cada momento robado los acercaba más a la inevitable revelación. Aurora intentaba mantener las fronteras, aparentar que todo estaba en orden, pero cada vez que estaban a solas, esos límites se desmoronaban como castillos de arena. La tensión crecía y momentos simples adquirían un nuevo significado, un encuentro en el pasillo, miradas cruzadas en la mesa del comedor, breves toques mientras lavaban los platos. Diego notaba que algo había cambiado, pero atribuía la diferencia al estrés de la búsqueda de trabajo, sin sospechar la verdadera razón detrás del comportamiento de su hijo y su esposa. A medida que pasaban los días, su conexión se fortalecía. Lo que había comenzado como una atracción física se transformó en algo más profundo y complicado. Compartían pensamientos y sentimientos que nunca habían expresado a nadie más. La culpa seguía presente, pero se veía eclipsada por la intensidad de sus emociones. Cada día los acercaba más a un punto de no retorno, a una decisión que lo cambiaría todo. Una mañana, todo comenzó como cualquier otra. Diego había salido temprano para ir a trabajar, y Ethan se encontró con Aurora en la cocina, donde ella estaba preparando café. Sus miradas se encontraron de nuevo y sin pensarlo, se acercaron, dejando atrás cualquier preocupación. Aurora se aferró a Ethan mientras él la abrazaba con fuerza. Sus manos se deslizaron bajo su camiseta, y en ese instante, todo lo que había sido un juego se tornó en algo más profundo. El beso que compartieron fue diferente, cargado de una desesperación y un deseo que habían estado acumulando durante semanas. Ethan la levantó y la colocó sobre la encimera de la cocina, situándose entre sus piernas mientras sus labios se encontraban con fervor. La bata de Aurora se abrió, y esta vez no hubo vergüenza ni apresuramiento por cubrirse. Su piel era suave al tacto, y la respiración de Aurora se hacía pesada en su cuello. Lo que estaba sucediendo era inevitable. Se abrazaron con pasión, olvidando por completo las consecuencias de sus actos. La encimera, donde Ethan había desayunado durante años, se convirtió en el escenario de su primer encuentro verdaderamente íntimo. Tras ese momento se mantuvieron abrazados, mientras la realidad comenzaba a filtrarse lentamente en sus conciencias. El sonido del reloj de la cocina resonaba, recordándoles que el tiempo no se había detenido, aunque ellos desearan que así fuera. Los dedos de Aurora dibujaban patrones en el pecho de Ethan mientras recuperaban el aliento. No podemos volver atrás, susurró ella, con una mezcla de satisfacción y preocupación en su voz. Entre momentos robados y encuentros secretos, encontraron maneras creativas de estar juntos, mañanas tempranas antes de que Diego despertara, tardes cuando él estaba en el trabajo y momentos tranquilos en el jardín al caer la noche. Aurora parecía rejuvenecer con cada día que pasaba, su felicidad iluminaba su rostro. Ethan se daba cuenta de que se estaba enamorando cada vez más de la conexión física que compartían. Sin embargo, esa atracción se transformó en algo emocionalmente más complejo. La culpa comenzó a carcomerlos a ambos. Cada vez que Diego abrazaba a Aurora o le decía a Ethan lo orgulloso que estaba de él, éste sentía como si una puñalada le atravesara el estómago. Sabían que lo estaban traicionando de la peor manera posible. Una noche, mientras estaban juntos en la sala de yoga de Aurora, ella comenzó a llorar y dijo, «No podemos seguir así». Pero sus brazos se aferraban a él con fuerza, incluso mientras pronunciaba esas palabras. Ethan la sostuvo con firmeza, inhalando su familiar aroma a lavanda. «Lo sé», respondió él. «Nos hemos vuelto dependientes el uno del otro en esta relación prohibida que hemos creado». A la mañana siguiente, Diego anunció que se iría de viaje de negocios por una semana. Aurora e Ethan evitaron mirarse a los ojos, sabiendo ambos lo que eso significaba. Esa semana fue como vivir en un sueño. Cocinaron juntos, vieron películas, se abrazaron en el sofá y pasaron largas horas explorando los cuerpos del otro. Pero la realidad tiene la tendencia de interrumpir incluso los sueños más perfectos. A mitad de semana, Diego llamó para decir que regresaría antes de lo esperado. La noticia les causó pánico. Esa noche, cuando Ethan llegó a casa, encontró a Aurora esperándolo en el jardín.
Ella lucía hermosa bajo la luz tenue del atardecer, pero había una tristeza en sus ojos que no había estado allí antes. Necesitamos hablar, dijo ella, mientras le hacía un gesto para que se sentara a su lado en el banco. Ethan se sentó con el corazón pesado, consciente de que todo había comenzado con mentiras y secretos. Ethan y Aurora se sentaron en el banco del jardín, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La atmósfera era densa, cargada de emociones no expresadas. Ethan rompió el silencio, su voz temblorosa: no podemos seguir así. Tu marido merece algo mejor y tú mereces la oportunidad de tener una relación normal con alguien de tu edad. Las palabras le dolieron, pero sabía que eran ciertas. Aurora era la esposa de su padre, y aunque sus sentimientos eran intensos, la realidad no cambiaría. Aurora asintió, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Creo que eso es lo mejor, dijo, su voz apenas un susurro. Pero luego se volvió hacia él, sus ojos llenos de una intensidad que lo atravesó. Ethan, lo que ocurrió entre nosotros fue real. No fue solo atracción física o una crisis de la mediana edad. Él la abrazó con fuerza, recordando la calidez de su cuerpo, la suavidad de su cabello. Lo sé, murmuró en su oído, en esa despedida amarga que contenía todo lo que no podían decir. La culpa, el amor, los sueños imposibles que nunca podrían realizarse. A la mañana siguiente Ethan se armó de valor y le dijo a su padre que había encontrado un apartamento más cerca de la ciudad, donde habría más oportunidades laborales para él. Diego, sorprendido pero comprensivo, le sonrió con orgullo. Es bueno que tomes la iniciativa en tu carrera, hijo, le dijo sin sospechar la tormenta emocional que se cernía sobre ellos. Aurora lo ayudó a empacar, ambos manteniendo una distancia cautelosa. Cada toque accidental de sus manos era como un rayo que les recordaba lo que estaban dejando atrás. Cada mirada que compartían era un adiós silencioso, un reconocimiento de lo que había sido, y lo que nunca podría ser. El día de la mudanza fue caótico, lleno de cajas y despedidas. Sin embargo, había una sinceridad en el aire, una transformación que ambos sentían. Meses después, Ethan consiguió un buen trabajo y comenzó a salir con otras personas. Intentaba avanzar, pero a veces en las noches solitarias, recordaba aquellas semanas con Aurora y el amor imposible que habían compartido. Aunque Diego y Aurora seguían casados, Ethan y Aurora mantenían una distancia cuidadosa cuando él los visitaba. Sus secretos estaban enterrados en el pasado, pero a veces, cuando sus miradas se cruzaban en la mesa, podía ver la chispa de lo que habían compartido. La memoria de aquellos días y noches apasionadas, la amarga dulzura de un amor que nunca pudo ser. La vida tiene una manera de sorprenderte, de mostrarte que el amor no siempre sigue las reglas que creemos que debe seguir. A veces arde intensamente y se apaga rápidamente. Ethan reflexionó sobre su historia, un relato de amor prohibido y culpable que les recordaba que la vida y el amor son a menudo más complicados de lo que parecen. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? ¿Creen que su decisión fue la correcta? La tarde en que Ethan se marchó, el sol se ocultaba tras las colinas de la Sierra de Guadarrama, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Aurora lo observaba desde la ventana de su salón, sintiendo cómo su corazón se encogía con cada paso que él daba hacia el coche. Diego, su esposo, estaba en la cocina, ajeno a la tormenta de emociones que se desataba en el interior de su esposa. ¿Todo listo, cariño?, preguntó Diego con una sonrisa confiada. Aurora asintió, pero su mente estaba lejos, atrapada en recuerdos de momentos compartidos con Ethan. Es bueno que tomes la iniciativa en tu carrera, hijo, le había dicho Diego a Ethan, sin sospechar la carga emocional que llevaban consigo. Aurora ayudaba a empacar, pero cada movimiento era un recordatorio de lo que estaban dejando atrás. Las cajas apiladas en el pasillo parecían simbolizar no solo el cambio físico, sino también la distancia emocional que se estaba creando entre ellos. ¿Te vas a acordar de mí?, preguntó Ethan, su voz temblando ligeramente. Aurora lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y esperanza.
Siempre, respondió ella, sintiendo que esas palabras eran a la vez una promesa y una despedida. El día de la mudanza fue un torbellino de emociones. Amigos y familiares se acercaron para ayudar, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Las risas y los abrazos parecían vacíos, como si todos supieran que algo importante se estaba rompiendo. Aurora se esforzaba por sonreír, pero en su interior, una parte de ella deseaba que todo se detuviera, que Ethan no se fuera. Con el tiempo Ethan encontró un buen trabajo en Madrid y comenzó a salir con otras personas. Intentaba seguir adelante, pero las noches solitarias eran las más difíciles. En esos momentos, su mente viajaba de vuelta a las semanas que había pasado con Aurora, a las conversaciones profundas y a las miradas que decían más que 1000 palabras. Mientras tanto, Aurora y Diego continuaban con su vida cotidiana. Aunque estaban casados, la presencia de Ethan siempre era un eco en su hogar. Cuando él los visitaba, había una distancia cautelosa entre Aurora e Ethan, como si una invisible barrera los separara. Sus secretos estaban enterrados, pero a veces, cuando sus miradas se cruzaban en la mesa, Aurora podía ver la chispa de lo que habían compartido. Era un recuerdo dulce y amargo, un amor que nunca pudo ser, pero que siempre estaría presente. Un día, mientras tomaban café en una terraza de Madrid, Ethan y Aurora se encontraron a solas. El aire estaba impregnado del aroma del café recién hecho y el bullicio de la ciudad les rodeaba. «¿Cómo te va?», preguntó Ethan, su voz suave, casi un susurro. «Bien, supongo», respondió Aurora, sintiendo que cada palabra era un esfuerzo. «Diego está bien, ocupado con el trabajo». «Me alegra escuchar eso», dijo Ethan, aunque en su interior sentía un nudo. «He estado saliendo con alguien, pero no es lo mismo». Aurora lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y tristeza. «A veces es difícil dejar ir lo que nunca fue», admitió ella, y en ese momento ambos sintieron el peso de lo no dicho. La conversación fluyó entre ellos, como un río que nunca deja de correr, pero siempre había un trasfondo de nostalgia. Hablaron de sus vidas, de sus sueños y de lo que esperaban del futuro. Sin embargo, en cada risa, en cada mirada, había un eco de lo que habían perdido. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Aurora sintió que el tiempo se había detenido por un instante. «Siempre estarás en mi corazón», Ethan le dijo, y aunque sabía que esas palabras eran un adiós, también eran un reconocimiento de lo que habían compartido. Ethan sonrió, pero su mirada era melancólica. «¿Y tú en el mío, Aurora?» «Siempre». Ambos sabían que la vida continuaría, que seguirían adelante, pero el recuerdo de su amor imposible siempre estaría presente, como una sombra que nunca se desvanece. Suscríbete al canal.